Muy buenos días. La Administración Federal de Servicios Educativos para el Distrito Federal y la Dirección General de Educación Secundaria Técnica le da la más cordial de las bienvenidas a este su programa Acercamiento a la Creación Literaria. El día de hoy, pues tenemos una invitada especial. Tenemos a la editora y escritora Jordana. Con nosotros está Jordana Segota. Muy bien, bienvenida, Jordana. ¿Cómo estás? ¿Bien? Qué bueno. Quisiera comentarles y leerles un poco de su semblanza acerca de Jordana. Jordana Segota es socióloga egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ha realizado investigaciones en las áreas de historia social, cultura y filosofía política. Es coautora de una serie de cuadernos de trabajo en orientación y tutoría para secundarias, así como del libro colectivo Heterodoxias Liberales, coordinado por José Hernández Prado de la UAM Azcapotzalco. Asimismo, ha desempeñado labores como editora independiente en el ramo de las ciencias sociales. Bueno, Jordana, pues en primer lugar, te agradecemos tu presencia, tu tiempo, que estés aquí con nosotros para las escuelas secundarias técnicas. Es muy importante conocer de viva voz cómo, en este caso, porque eres una creadora, hacedora de libros, cómo se hacen los libros. Sería nuestra primera pregunta. ¿Cómo es que en esta elaboración vivencial que tú tienes, qué nos podrías decir acerca de esto? Bueno, creo que primero debe existir un propósito. Correcto. Para hacer un libro. Sí. El que hicimos de orientación, que está muy ad hoc con estos temas de los jóvenes, sí, adolescentes, pues fue también un encargo y también una necesidad de escribir para ellos. Ah, perfecto. Entonces, pues iniciamos ese proyecto muy bonito, por cierto, pero con muchos tropiezos. Con muchos tropiezos, porque pues la creación es escribir, revisar, deshacer, volver a hacer, volver a armar, volver a revisar. Son procesos muy, muy largos. Quienes tienen una experiencia grande, me imagino que lo hacen con más facilidad, pero cuando te enfrentas por primera vez, claro, que además también este es un público. Ustedes son nuestro público, son nuestro objeto, pues entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se va a decir. Claro, otra cosa bonitas en la creación, que yo en este caso no me llamaría tanto literaria, aunque sí hicimos como relatos más o menos literarios, para relatos, ahora sí que de la vida real. Sí, claro. Para ejemplificar nuestros casos, y todos estos casos de los que se habló anteriormente en el programa, los abordamos: la violencia, la bullying, separación de parejas, la soledad de los adolescentes, la incomprensión de los adolescentes. Entonces lo que te trae esta creación, llamemos, es que te enamoras de los chavos, de tu público. Maravilloso. Entonces comienzas a sentir así que unas emociones extrañas y a decir, ¿qué les voy a transmitir? ¿Qué les voy a decir? ¿Me van a entender? ¿No me van a entender? Te empiezas a preocupar. Y sí es un sentimiento amoroso que empiezas a experimentar con ellos. Entonces no es tanto literatura, que es un poco más abierta a todo tipo de públicos, ¿no? Sino a un público en especial, como ellos, que dan mucha ternura, y la verdad estoy feliz de haber realizado esa experiencia. No, bueno, yo creo que lo que nos estás comentando es una experiencia bastante importante. Mencionaste ahorita como 3 momentos, ¿no? De estos 3 momentos creativos, los podríamos decir. El primero, uno, tener un propósito.
por decir, bueno, el propósito podría, por decir algo de los temas que tú mencionaste, podría ser hablar acerca del bullying, ¿no? Segundo, escribirlo, ¿no? Y luego, después de ya que lo escribiste, en un momento determinado sería el hecho de volver a reescribirlo, ¿no? O esa revisión, ¿no? Que es muy importante. Y aparte de esa revisión, también sería luego el desechar lo que no sirva, ¿no? O sea, creo que mencionaste esos momentos que son, pues, estar en ese avatar del quehacer, ¿no? Y yo algo que me gustaría retomar también, lo que dijiste con respecto de que cuando empiezas, como en este caso que fue acerca de las tutorías, que te empiezas a enamorar de tu trabajo porque tienes que presentarles a jóvenes, adolescentes, pues cuáles son, por ejemplo, temas como el sentirse solo, ¿no? Creo que la época que uno pasa como adolescente a veces se siente no solamente incomprendido, parte de esa incomprensión también es la soledad que uno siente, ¿no? Y de dónde, vaya, cuáles son yo te preguntaría en este momento, ¿cuáles fueron tus fuentes de información o qué autor es el que más te llama para hablar acerca de estos temas y acercarte a los jóvenes estudiantes? Bueno, las fuentes, fue un libro colectivo, fuimos 3 personas que hablaron y que intercambiaron experiencias. Muy bien. 2, una de las fuentes importantes, pues fue nuestra propia adolescencia. Muy bien, ¿no? Porque si regresamos a ella, ¿no? Lo más referencial. Claro, ¿no? Y nos encantó, yo creo, volver a hablar de esas cosas, recordando nuestros propios acosos, nuestros propios incomprensiones, pues complejos también, claro. La forma de no saber cómo resolverlo porque no tenías confianza de decírselo a nadie. Sí. Igual tus amigos no te entendían porque eran de la misma edad, ¿no? Uh-huh. Pero, pues sí, básicamente esa fue la fuente, recordar y retomar eso y escribir entonces con mayor razón, ¿no? Con mucho sentimiento, precisamente por esta experiencia, que yo creo que todos los adultos deberíamos recordar de vez en cuando lo que fue nuestra adolescencia y juventud para comprender mejor. Aún siendo cuando somos padres con nuestros propios hijos, esa referencia siempre nos va a dar mucha vida, ¿no? Y mucho realismo a nuestra relación. Claro, ¿no? Y yo creo que lo que estás diciendo es fundamental, ¿no? El hecho de que podamos recordar nuestra adolescencia y que sea ese el punto de partida para escribir acerca de los problemas que se dan precisamente entre los jóvenes estudiantes, en todos los adolescentes, ¿no? Y en un momento determinado también, bueno, esto nos ayuda también como una especie de revisión de cómo fue uno y de que si somos padres, cómo lo estamos haciendo con los hijos, ¿no? Claro, también, ¿no? Y también no solo los problemas, sino recordar los sueños que hemos tenido cuando éramos adolescentes. Porque lo que olvidamos es justamente esa parte bonita, nuestros ideales, lo que nos motivaba, lo que nos gustaba, lo que íbamos a realizar cuando fuéramos adultos. Todo esto lo empiezas a retomar escribiendo para ellos y dices, ¿qué pasó? Esto lo he realizado, esto no lo he realizado. Qué bueno que lo recuerdo, ¿no? Entonces, en este mundo un poco desencantado de nuestros días, pues también hay que retomar esos valores y esos ideales de la adolescencia. Sí, claro. Porque nos ayudan a vivir y nos ayudan a ser mejores personas. Eso. Vamos a luchar por lograr un ideal y no dejarnos arrollar con cosas que no nos convienen. Pues sí, tienes toda la razón. Y ahorita que precisamente, Jordana, que comentabas acerca de algo muy importante, olvidamos nuestros sueños, ¿no? Es muy fácil que tal vez, bueno, cuando vemos a los jóvenes adolescentes, digo, que parte de lo que tienen ellos es una gran vitalidad de sueños, de cosas por hacer, ¿no? De lo que se van a llegar a concretizar. Hace poco leía precisamente una frase tomada de un libro de Shakespeare, ¿no? De uno de los personajes de Shakespeare, que decía que estamos hechos del material que están conformados los sueños, ¿no? Imagínate, y ahorita tú lo mencionas precisamente, a veces nos olvidamos de esos, más que ideales, esa forma que, como diría en un momento determinado un
un filósofo francés, el élan vital, ¿no? Esa fuerza motriz que te lleva para poder hacer las cosas, ¿no? Y a veces, pues, quién sabe dónde se quedan, ¿no? Guardadas, perdidas, o quién sabe, habría que ver puede eso, ¿no? perderse muy temprano. Puede perderse muy Entonces temprano. hay que cuidarlo. Y creo que una de las maneras de cuidar esos sueños y realizarlos es también escribir. Claro. Entonces, estamos en la campaña nacional por la escritura, por la lectura, y pues una manera de hacerlos es empezar a escribir cosas propias. ¿No? Jóvenes. Sí, claro. Arrastrar la pluma. Así es. O el teclado. Ajá, claro. ¿Sí? Aporrearlo. Aporrear el teclado. Claro. Y empezar a escribir cosas que nos interesan, ¿no? Sí. Experiencias que tenemos, y así descubrir que todos traemos un pequeño escritor adentro, nada más que no lo sabemos. Exacto. ¿Cómo descubrir, cómo sacar del anonimato precisamente ese escritor que nosotros tenemos adentro, como dice Jordana? Bueno, ¿y cómo le hacemos, Jordana, ya que te tenemos aquí, tú que prácticamente pues lo estás ahí escarbando para sacar, cuál sería, qué les podrías aconsejar a estos jóvenes estudiantes para poder sacar ese pequeño escritor o gran escritor que tengan dentro de sí Hay mismo? muchas oportunidades en la escuela para escribir, ¿no? Sí. Entonces, y también hay diferentes medios. En el libro que nosotros hicimos, pues siempre recurrimos a la publicación de estas cositas que se escriben, que puede ser por la vía de periódico mural, que puede ser en las redes sociales, básicamente transmitir en la radio también, transmitir eso que escribimos. Entonces ya es un objetivo, ¿no? Un tema, Claro. Temas son innumerables, de todo lo que se ha hablado en el programa, es un tema en sí. Entonces se puede escribir de eso, recrear una experiencia de manera más literaria, en concordancia con el taller de escritura o con la materia de español, con el maestro que apoya, y los propios maestros que tratan de impulsar la escritura en los jóvenes. Así sean creaciones muy chiquitas, relatitos, pero que salgan y que se conozcan. Claro. Entonces yo creo que ese camino se puede emprender en la escuela o en la casa por nuestra cuenta. Los medios de comunicación, realmente la computadora permite llegar al mundo. Así es. Entonces cualquier escrito puede llegar a China. Así es, sí. Puedo hacerlo. Entonces hay que arriesgarse, escribir lo mejor que se pueda, y claro, utilizar diccionarios, gramáticas, resolver las dudas, no temer al lenguaje, tratar de enriquecer, porque el español es una lengua muy bonita, y pues entrarle a la escritura y comunicarse. Estamos en la era de la comunicación. Claro, Jordana, no, yo creo que estás apuntalando cosas muy importantes. Por ejemplo, en esta entrevista, para que nuestras alumnas y alumnos de escuelas secundarias técnicas puedan ver qué camino, y una de las partes importantes es hacerlo desde una situación vivencial, de algo que te haya pasado, que te haya ocurrido, como lo dijo la maestra Jordana, aunque sean relatos cortos, pero expresarlos. Pues Jordana, nos están llegando saludos para ti. Muchas gracias. De la Escuela Secundaria Técnica número 64, a través de nuestro chat, les mandamos un saludo, y te mandan saludos, y la Escuela Secundaria Técnica 69 dice: ¿compartiría su primera experiencia sobre sus primeros contactos con la literatura? Eso es lo que nos pregunta la escuela. Bueno, ya lo estás compartiendo de alguna forma, pero pues ya tendríamos ahí, ¿no? Sí, quiero aclarar que no soy propiamente escritora. Yo soy socióloga, básicamente, y editora. No escribo literatura. El hecho de que escriba ese tipo de libros, pues, como decías tú hace rato, a lo mejor literatura lo es todo, ¿no? Pero sí se puede distinguir entre lo que es ficción y lo que no es ficción. Sí, claro. Yo se podría decir que no escribo ficción. Ok. Entonces, pero bueno, en la escuela sí puedo decir que siempre fui buena para la lengua y para la expresión escrita. Es como una facilidad que tengo, lo mismo con los idiomas, no se me dificultan. Entonces es una de las inteligencias múltiples que uno trae,
Muy bien, no. Pero el desarrollo, sí, pues de algún modo, finalmente terminas eligiendo actividades que sí tienen que ver con la escritura, y cada vez tienes que escribir un poco mejor. Entonces, en ese andar he sido periodista también, he hecho reportajes y artículos de diversa índole, he entrevistado para mi país, yo soy de Croacia, a los actores de telenovelas, aquí de México, de Televisa, una buena serie de estos. Entonces también tuve la oportunidad de acercar al público croata a las personalidades estas del medio aquí. Qué bien. Entonces, pues he escrito casi toda mi vida, no, por alguna razón, por alguna u otra razón. Claro, pues es una vocación, ¿no? Esto es una vocación la cual se ha estado fomentando pues a lo largo de tu vida, ¿no? Pero no ficción, entonces hay mucho material en la realidad de la cual se puede escribir, no necesitas ir al campo de la ficción, porque dicen que la realidad rebasa a la ficción. Sí, rebasa a la ficción, eso es cierto, ¿no? Pero bueno, eso es un tema muy importante también que podríamos tratar. Pues fíjate que de la Escuela Secundaria Técnica número 65, nos dice, tiene mucha razón la editora Jordana, hay más tiempos que vida, dice, hay que disfrutar cada momento y dar el 100%, dice, ¿no? Estoy de acuerdo. Como un comentario a lo que estabas comentando. Igual también de la Escuela Secundaria Técnica número 50, te saludan los alumnos y muchas gracias. Y también de la Escuela Secundaria número 5, de la 56, saludos a la editora Jordana. A ver, aquí tengo otros. De la Escuela Secundaria Técnica número 75 y 19, saludos también. También de la Escuela 65, pues agradecen tu tiempo, muchas gracias. Así también del grupo primero B, de la Escuela Secundaria Técnica número 3, te mandan muchos saludos. Muchas gracias. Ajá, bueno, todos están, pues evidentemente, de la Escuela Secundaria Técnica número 88 también, que te dan la razón de lo que estás diciendo acerca de la escritura. Y bueno, pues ya vemos que ha causado impacto lo que estás comentando con respecto a eso en ellos, ¿no? Muchas gracias. Quisiera también preguntarte, digo, porque es breve el tiempo que tenemos aquí, y es importante que nuestros alumnas y alumnos de escuelas secundarias técnicas pues conozcan que también la maestra Jordana es una persona no solamente creativa dentro del área de las ciencias sociales, sino también, digo, como editora, sino también tengo entendido que practicas las artes plásticas y la música. Cuéntanos un poco acerca de esto, por favor. Bueno, yo tengo más que artes plásticas, la música, porque yo fui al conservatorio desde los 7 años hasta los 16. Mira qué bien. Soy pianista y me retiré a los 16 años porque sabía que me encanta, sigo tocando el piano, enseño piano también. Fabuloso. Pero no me iba a dedicar al piano, porque creo que tenía más inquietudes, ¿no? Una vida de música es muy, o de arte, y sobre todo de música, es muy absorbente. Entonces, mis intereses eran todavía indefinidos, me encantaba, si hubiera hecho caso a mi madre yo sería pianista, pero obtuve un conocimiento grande que me ayudó mucho en la vida, porque siempre ha sido un segundo frente. Si no hay trabajo en una cosa, hay en otra. Entonces, mientras sabes más cosas, mejor. Y por otro lado, pues la sensibilización con la música es como con cualquier arte, incluso con la escritura. Te hace más profundo, te hace más reflexivo, hace que puedas emitir tus emociones sin mayor problema, porque sobre todo en la música que es sonora, entonces te escuchan y tú tienes que sacar el sonido de adentro, ¿no? No nada más los dedos, sino de adentro, lo que llamaríamos la interpretación. Pues todo eso ayuda a la expresión y nos hace personas menos cerradas, muy sensibles, que también hay que cuidarse de eso, porque cuando estás educado para la música, tiendes a expresarte quizá demasiado, ¿no? Entonces también hay que cuidarse de no ser tan expuesto.
a ese tipo de cosas. Pero a la vez sí cultivas la sensibilidad y entonces da lo mismo en qué arte suceda. Claro. La época de pintar cositas, pues eso lo hice durante mucho tiempo, pero para mí nada más, Okay. y como una diversión. Eso también, en mi familia, pues hay varios pintores, mi propio hijo es pintor también. Muy bien. Entonces, pues esa sensibilidad artística pues se hereda, pero se hereda por el hecho de que en la casa exista ese tipo de manifestaciones, Sí. o es genética también, porque en mi familia hay mucho de esto. Ujú. Pero también se aprende, así que recomiendo a todo mundo que haga una, ya sea literatura, música, pintura, baile, lo que sea, es el mejor remedio para la depresión, para todo, para todo. Muy bien, muy bien. Pues, mis estimados alumnos y alumnas, pues ustedes pueden escuchar de viva voz cómo la música ha influido pues en este quehacer que tiene la maestra Jordana, y también digo, hasta nos dijo, bueno, abre a la sensibilidad y hay que cuidar, no abrirse tanto a esta sensibilidad porque a veces no tenemos muy buenos receptores de eso. Sí, ¿no? exactamente. El mundo está hecho de otra manera. Pero no también, reprimirla, sino claro, controlarla y usarla para lo que sí. claro, para lo que para tu trabajo y saber con quién también, ¿no? Exactamente. Bueno, el de la Escuela Secundaria Técnica número 8, dice: a la socióloga Sergota enviamos una calurosa felicitación por su interés en el desarrollo social de nuestros alumnos. Agradecemos sus sugerencias de creación literaria, nos están diciendo. Muchas gracias. No, pues está muy bien ahí con esto, ¿no? Pues bueno, siguiendo en ese orden, quisiera que pues nos pudieras platicar también, por ejemplo, bueno, ya nos dijiste acerca de la coautoría que tenías en los trabajos de orientación y tutoría para secundarias. También, bueno, habíamos mencionado dentro de tu breve semblanza la participación en el libro colectivo de Heterodoxias Liberales. ¿Sobre qué tema? ¿Qué es lo que trata estas heterodoxias? ¿Nos podrías platicar un poco, por favor? Claro, es un libro como de 15 autores Sí. que hemos escrito sobre el liberalismo, propiamente. Entonces, cada quien tomó algún punto de partida, y en este caso lo hice conjuntamente con la doctora Zubillaga. Sí. Hablamos de la tolerancia. Excelente. Entonces, nuestro tema fue tolerancia. Yo desarrollé una parte histórica de del tema, empezando por tolerancia como pensamiento libre, ¿no? Okay. Porque para que se desarrollara, para que realmente hubiera tolerancia en el mundo, pues creo que estamos hablando de los primeros intentos serios hace 200, 300 años, apenas, ¿no? Claro. Entonces es un tema que desarrolla a través de como los primeros tolerantes, o serían los cristianos, que se rebelan contra el régimen romano, ¿sí? Porque además consideran igualdad entre el hombre y la mujer, etcétera. Entonces son los primeras manifestaciones y luchas por la tolerancia. Después pasamos mucho tiempo así como sin nada, y luego las represiones, etcétera, hasta más o menos el siglo XVII, XVIII, cuando empiezan los ingleses con los primeros escritos liberales en cuestión de tolerancia religiosa, que sería la primera de todas. Qué bien. Después de la tolerancia religiosa, que son John Locke en Inglaterra, y sigue, se va desarrollando ya en todos los países prácticamente diferentes teorías, y hoy día tenemos, pues, está en boga la tolerancia de todo lo que estamos hablando. Finalmente hay una tolerancia religiosa, hay una tolerancia sexual, de género, un sinfín de tolerancias, de todo lo que hemos tenido así dentro de unos parámetros de educación tradicionales, ¿no? Claro. Entonces la tolerancia, pero también el peligro de no pasar al exceso de tolerancia, sino que tengamos ciertos valores que permitan acotar
realmente lo que es la tolerancia, lo que es el buen trato, lo que es el prójimo, ¿no? El prójimo, claro. Estar con el otro, ¿no? Y en nuestros tiempos la cuestión de la diversidad en las escuelas, en el trabajo, en el mundo, pues es muy importante y creo es un tema que a lo mejor habría que volver a agregar algunas cosas. Claro, no, pues ustedes pueden observar exactamente cómo el tema de la tolerancia pues fue abordado por la maestra Jordana en este libro que se llama por eso Heterodoxias Liberales, ¿no? Y bueno, ahorita que te escucho hablar con respecto acerca de la tolerancia, que mencionaste precisamente a los cristianos, ¿no? Como son los que se rebelan. En Al menos en Occidente es lo que sabemos, ¿no? Sí, porque claro. Oriente, bueno, tiene su otra tiene, cultura. Claro, es otro, dijéramos, otra forma, otra visión del mundo, ¿no? Pero en ese sentido yo recuerdo, logré leer por ahí, que decían que Jesús el Cristo era el primer comunista, ¿no? En el sentido de que esto de lo que se llamaba el comunismo primitivo, sí. Correcto, así, sí. En ese sentido, ¿no? Pues a mí me saltaba una pregunta ahorita cuando estabas hablando, por ejemplo, de la tolerancia religiosa que se daba, por ejemplo, con John Locke en Inglaterra. Por ejemplo, ¿qué tipo de tolerancia sería la que manifestaba Rousseau en un momento determinado? ¿Cómo la ve usted, o sea, acerca de esto? Rousseau era lo que él, su obra principal, digamos, el contrato social, la forma de la sociedad, de convivencia en la sociedad, el origen de esa democracia un poco más participativa, ¿sí? Pues es una manera de tolerancia, porque tolerancia e inclusión. Eso es importante. Inclusión, ¿no? Entonces, no tener esa democracia indirecta donde tenemos, donde las masas no están participando prácticamente, porque en ese tiempo las votaciones no existían. No, claro, no. Sino involucrarlos en el gobierno y en la elección de su propio gobierno, ¿no? Esto, pues, es un gran paso en la humanidad que finalmente se fue dando a través del desarrollo democrático. Pero, ¿cuál era la pregunta exactamente? No, estuvo muy bien. No, lo que pasa es que la pregunta era que cuando estabas hablando acerca de la tipo de tolerancia que se dio en Inglaterra con John Locke, mi pregunta fue, bueno, ¿qué tipo de tolerancia era la que manifestaba? Pues más política, ¿no? Es más política. Rousseau, ¿no? Juan Jacobo Rousseau, porque él no tenía tanto, creo, el problema religioso, pero Rousseau sí era educador también, ¿no? Ese es el punto, ¿no? Era educador y, pues, transmisor de grandes valores de la humanidad, del humanismo, ¿no? Sí. Básicamente. Rousseau era un soñador, era un autodidacto. Exacto. Rousseau aprendió a tocar violín. Solo compuso una ópera que no sabía escribir música, lo aprendió él solo. Y escribió una ópera que se ejecutó en París con mucho éxito, o una sinfonía, no me acuerdo muy bien. Interesante. Entonces, el autodidacto que tuvo esa intuición, igual, de dónde salió, quién sabe, pero él tuvo tantas inquietudes, tantos frentes, porque de músico, era hijo de relojero, creo que fue su primer oficio, de hecho, fue relojero. Sí, entonces ahí entró en la minucia de la técnica. ¿Sí? Luego la música, luego la política, casi no se ganaba el sustento, tenía muchos mecenas, pero como era un genio, pues obviamente encontró la manera de vivir. Mandó, sin embargo, a sus 5 hijos al orfanatorio porque pensaba que su mujer no era digna porque no era educada, de educar a sus hijos, y eso fue una de las grandes contradicciones de Rousseau. Le quitó a la madre sus hijos, los mandó al orfanatorio para que se educaran allá, habiendo sido él quien escribió Emilio sobre la educación. Bueno, tanto creía en eso
que prefirió separarlos porque la mamá no tenía ninguna educación y pensó que le iba a hacer daño, ¿no? Entonces son grandes contradicciones, ¿sí? Pero también es una muestra de ideales, de cómo podría... de su forma de vivir, ¿no? Sí. No, esta es una paradoja ahí totalmente, ¿no? Como describes por un momento lo de educación y dices, y esta separación, ¿no? Que puede, y que cosa que fue real, ¿no? Fue real, fue real. Y pues yo cuando leí su autobiografía dije, pues qué contradicción, qué crueldad. Pero no, pues hay que entender. Y bueno, pues también están todos estos amarres de la tradición que en ese tiempo de Rousseau y todavía en nuestros tiempos son muy fuertes, pero que no hay que desechar todo en nombre de la modernidad, sino más bien tratar de encontrar y revisar qué es lo que nos está dando de bueno la educación tradicional y la nueva, y entonces crear nuestros propios modelos de educación de aquí, con base en un análisis serio y en un ideal. Muy bien, Jordana. Sobre todo. No, bueno, Jordana, pues como ya nos queda muy poco tiempo, antes de agradecerte, nos gustaría que por favor nos pudieras dar tu correo electrónico para que en un momento determinado pues nuestros alumnos puedan tener algún contacto contigo. Lo anoto. Dilo y amablemente aquí Estrellita o Miri nos van a hacer el favor de lo van a pasar a través de internet. ¿Lo puedes decir al aire, por favor? Claro que sí. Es Mex, Gogamex, @hotmail.com. Ok, correcto. Ahí está, mis queridos amigos, el correo electrónico de la maestra Jordana, para que ustedes puedan en un momento determinado, pues continuar esta charla que se hizo pues interactiva, pues a través del chat, pues estuvimos... Me encanta la iniciativa. Muchas gracias. Qué bueno, pues es una iniciativa de un gran equipo que pues aquí dirige el maestro Gaviño, conjuntamente con todas las personas que están aquí, con César, con Estrella, con Ceci, con Miri. Realmente son personas muy dedicadas. Muchas felicidades. Y claro, por supuesto, la maestra Susana Argueta, que bueno, agradecemos ella el contacto para que estuvieras aquí el día con nosotros, ¿no? Pues bien, no sé si hay alguna otra cosa que quisieras comentar, si no, pues nos despedimos. Pues muchísimas gracias por la invitación a la maestra Argueta, coautora de nuestros libros, claro, de tutoría. Sí, por supuesto, a la cual le agradecemos muchísimo esta atinada invitación con tu persona. Qué amable. Y pues realmente, amigos y amigas, alumnos, alumnas y profesores de escuelas secundarias técnicas, les recuerdo que este es su programa Acercamiento a la Creación Literaria. Yo soy su amigo Óscar Herrán y espero que este día hagan el día mejor posible para ustedes. Nos vemos. Muchas gracias, Jordana. Hasta luego. Gracias, Óscar.